de este hay otra versión que se llama 980. Ellos la van mejorando, pero es casi el mismo principio. Todos los ventiladores son el mismo principio. El compresor, la pantalla, lo mismo, o sea, no varía. Este es de 2 asas, inhalatoria y exhalatoria, igual que el de allá abajo. Aquí me lo prendemos. Este es como el que tiene el señor allá afuera. Cuando se va a setear, que va a ponerse un paciente nuevo como ese, uno le pone aquí, nuevo paciente. En algún momento lo van a tener que ver. Así que uno le pone aquí, nuevo paciente. En esto que dice PIC, es el peso que en teoría uno sabe del paciente, pero en realidad no siempre lo sabemos, así que lo dejamos en 50. Entonces aquí nos dice si la vamos a poner invasiva o no invasiva. Ahí uno nada más lo mueve aquí con la perilla y te sale NI es ventilación no invasiva e invasiva. Vamos primero a ver la invasiva. Aquí dice modo, tipo mandatorio y tipo de disparo. Esto y esto es meramente ventilación mecánica. Con esto escogemos el modo. AC es controlado, siempre. El SIMB es el que yo le decía que estaba en medio. El espontáneo es cuando ya el paciente está despierto. Y el B-Level es un nuevo modo ventilatorio que se puede usar en invasiva y no invasiva. ¿Ya? Entonces, aquí escogemos el modo. El tipo mandatorio es cómo le vamos a proporcionar el aire a ese paciente. Si es por presión, si es por volumen, o este ventilador nos da esta opción que dice BC Plus. Es controlado por volumen. O sea, él va a dar un volumen, ¿cómo te explico? Cada inspiración, vamos a decir, si uno programa 500 de volumen, un ejemplo, 500 de volumen, él va a garantizar con ese BC Plus que el paciente llegue a los 500, no que se quede por debajo de 500. ¿Ya? Eso es lo que hace ese tipo de mandatorio. Pero la mayoría de los ventiladores solo es así. Controlado por presión, controlado por volumen. Ahora, una pregunta. Si cambia si es invasiva o no invasiva, el volumen no, que se le da. El controlado solo es en invasivo. Eso no se usa en no invasivo. Solo es invasivo. El controlado. Y el disparo igual es por presión o por volumen. Si seteamos acá por volumen, tenemos que setear acá por volumen. Siempre tienen que ir casados, volumen con volumen, presión con presión. Ya. ¿Y qué pasa si se tergiversa? Porque entonces van a mandar como volumen más fuerte. ¿Ya? Es como un volumen más fuerte. Entonces no va a ir eso se llama... Espérate, déjame acordar. Cuando pasa el aire por la vía aérea, hay uno que van a decir que laminar, turbulencia, no sé qué. Eso. Bueno, si le ponemos uno de una manera, el disparo de una manera y el flujo de otra, se va a alterar la manera en cómo ese aire va a la vía aérea. Entonces se van a aumentar la resistencia de la vía aérea, más la resistencia que tienen todos estos tubos. Entonces, si vas a mandar un aire que tiene que ir en una sola dirección, lo más correcto es que tienes que poner volumen con volumen, presión con presión. Eso es lo ideal. Entonces vamos a decir que este paciente pesa 50 kilogramos, lo vamos a poner en una invasiva, ponte que está intubado, controlado por volumen, con un disparo en volumen y le damos continuo. Estos son los parámetros que se setean en ese modo. La frecuencia respiratoria. Siempre en ese modo se va a setear la frecuencia respiratoria, el VT que es el volumen, el Vmax que es el flujo, la sensibilidad. La sensibilidad es un parámetro de la ventilación mecánica que el ventilador detecta si el paciente tiene o no esfuerzo respiratorio. Entre más alta está, el paciente tiene mayor esfuerzo respiratorio. Entre más baja está, el paciente no tiene esfuerzo respiratorio. ¿Ya? Eso también se llama trigger, que en algún momento quizás también lo escuchen hablar de trigger. El oxígeno y el pico. Ya. Esta cosa que dice TPL es el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio, lo normal es 1-2. Inhalamos en 1 y exhalamos en 2 segundos. Hay veces que eso se tiene que invertir dependiendo de la patología o del patrón respiratorio del paciente.
Entonces, esto que dice rampa, en realidad siempre lo dejamos así. La rampa es si el aire va a entrar acelerado o desacelerado. Eso también lo van a escuchar en algún momento. Acelerado es que va más rápido en la inhalación y suave la exhalación. Y el desacelerado va más lento en la inhalación y más rápido en la exhalación. ¿Ya? Entonces vamos a decir que vamos siempre, aquí se le ha dicho a las enfermeras, a los internos y eso, que si no sabemos el peso y estas cosas, lo seteamos como algo básico. Algo básico. Entonces seteamos respiratoria en 12, por lo general. VT, si es hombre, 500, si es mujer, 480. O sea, es como que uno basa como un rango. Vamos a decir que 480 porque es una mujer. Esto lo ponemos en 60. Hay veces esto varía. El Vmax, eso varía dependiendo de la enfermedad. La sensibilidad, por lo general, si el paciente está sedado, en 0.6. Oxígeno, eso varía. Un oxígeno no tóxico es en 60. Por encima de 60 nos produce toxicidad. El PIP, ¿sabemos qué es el PIP? ¿Saben qué es el PIP? No. Presión de expiración positiva de expiración respiratoria. El PIP es la presión que nos permite que el alveolo no se colapse. Ya, en términos sencillos, no te compliques. Lo normal es 5 por el PIB intrínseco. Ya, lo seteamos así. Esto, ustedes ven que este número se mueve aquí. Mira, ¿ves? Sí. Lo correcto es que eso esté en 1, 2.2. Pero hay veces se pasa. Entonces lo ponemos lo más cercano al 1, 2. Para que nos haga la relación en cada inspiración. Esa relación sale de que 1, 2, 1, 2, punto, resto y así. Y no sea invertido. Ya. Está programado. Entonces, esto va a ser como que fuera un paciente. Miren, en este ventilador esto que está aquí arriba, estos números que se mueven, es donde ustedes vean un número en un ventilador que se mueve, eso es lo que hace el paciente. Si le preguntan cuánto volumen está metiendo, un ejemplo, es este que dice VTE. Donde ustedes vean esto es la cantidad de volumen que está metiendo el paciente de acuerdo al que tú le programaste. ¿Ya? Si yo le programé al paciente 480, él en cada inspiración mete esto, pero esto varía. Esto varía. La respiratoria, la frecuencia respiratoria mide el esfuerzo, ¿no? Si el paciente tiene mucho esfuerzo, él va a hacer más de las que yo le programé. Pero como en teoría mi paciente no hace nada, entonces él va a hacer las mismas que yo programé acá. O sea que aquí siempre va a haber 12. Si el paciente se empieza a despertar, eso sube. ¿Ves? Y eso va variando. Igual varía el volumen, igual varía la frecuencia respiratoria. Esto no tiene importancia. Pero no es que no tenga importancia, sino que en realidad eso es como complicarse desde ahora. Entonces, cuando vean, esta es la relación, la que yo les digo del 1-2. Es 1 o 2, aquí punto 2. Así ve, 1, 2. ¿Ya? Esto debe de ser lo normal. El ventilador también tiene estas curvas, que ahí se mide si hay resistencia de la vía aérea, si hay moco en la vía aérea. Esto varía, estas curvas varían. Pueden ser por presión tiempo, pueden ser, o sea, esta es la que el ventilador nos permite ver. Hay otro que te pone un pulmoncito, como el que está ahí abajo, te pone un pulmoncito y si el paciente se está ventilando bien, el pulmón está en azul. Si algo pasa, se pone rojo. Entonces ya le empieza a pitar. El ventilador por todo pita. Es la máquina más bochinchosa de los que... En serio, porque por todo pita. Entonces uno le tiene que prestar como atención, porque es como el semáforo. Se pone verde, te pone rojo y te pone amarillo. Entonces ya cuando está en rojo, algo está pasando, que no es normal. Es algo no normal. Entonces nos da
las curvas por presión tiempo, volumen tiempo, flujo tiempo, presión volumen, y así uno lo va escogiendo y ella te sale acá. Esto por lo menos es un buque, ves que hace como una bola. Esto lo usan para ajá, o para ver si el paciente está reteniendo aire. Que cuando vamos a decir sea un paciente que es poco, ellos siempre tienden a retener aire, ¿no? Porque sus pulmones no están, o sea, como que ya están rígidos y no abren ni cierran. Entonces ellos hacen una cosa que se llama autopic, aumentan el porcentaje de pic dentro de ellos y demoran para botar aire. Entonces hay que ponerle esta relación más larga, o sea que esto hay que aumentarlo más, porque ellos demoran casi 4 segundos en botar aire. Entonces esta bola va a ser así grande y no se va a pegar acá al cero, que lo normal es que pega al cero. ¿Qué más? Esto que dice PEP, este número de aquí, es la presión de vía aérea, lo que le llaman la presión pico, la presión de resistencia de vía aérea, la RAW. En algún momento le van a buscar y sale con muchos nombres. Esto nos va a medir si hay o no resistencia en la vía aérea. Puede ser por un broncoespasmo, porque el paciente muerde el tubo, porque... ¿qué más? Sí, porque esté colapsado, algo que esté obstruyendo el paso del aire. Este número se va a aumentar. Se va a aumentar. Si vamos a, por lo menos este es en volumen. Si vamos a presión, nada más cambiamos aquí por presión y por presión. Entonces ahí hay que fijar lo mismo, solo que aquí nos va a poner una presión por encima de la presión que hace el pico. O sea, se va a aumentar 2 presiones. Por eso fue que antes yo les dije que había que tener cuidado a la hora de usar el modo de presión. Porque esta presión inspiratoria más la presión del pico, más la presión que tenga la resistencia de la vía, que por lo general siempre hay resistencia de vía aérea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ya uno aquí la va subiendo, viendo al paciente, así mismo uno va ajustando los parámetros. Igual la sensibilidad se baja y se sube, igual el PIB se baja y se sube, para garantizar volúmenes, para garantizar saturación. Hay veces que se tiene que subir el oxígeno a la par con el PIB. Si es un AR10, eso hay unas tablas que de acuerdo al oxígeno se usa el PIB. O sea, no es subir PIB por subir, porque igual hace daño. Igual, el SIMB, que hay médicos, por lo menos, el doctor Arosemena no usa SIMB, porque él dice que es un modo desfasado, o sea, ya es un paquete. Pero hay médicos que sí lo usan y nos ayuda para quitar el ventilador a un paciente, para liberarlo. ¿Por qué? Porque él no está ni muy despierto ni muy dormido. Entonces nos va a ayudar. Allí lo único que se programa es una cosa que se llama presión soporte. En este dice PS o PSO. La presión soporte es la que nos va a garantizar una mejor inspiración. De las que hace el paciente, es como una ayuda. Si el paciente hace una inspiración que no llega al volumen que uno le programó, ella le da un colchoncito y lo ayuda para que la respiración sea factible. Esto por lo general, entre más alta se la pone, el paciente menos va a trabajar. Vamos a decir, esto es una presión, esta es otra presión y esta es otra presión, en un mismo modo. Entonces ahí es donde uno tiene que jugar con la presión. Entre más alta esta está, el paciente menos hace. Y si la idea es quitarle el ventilador, yo tengo que empezar a bajar eso para que él haga poco. ¿Y el paciente de acá se podría explicar eso para que tenga menos esfuerzo? ¿Quién? El señor. Ese señor hay que subirse. O sea, hay que ponerse la más alta porque él tiende a estar taquipneico. Entonces, como sus respiraciones son como muy superficiales, no son efectivas. Entonces hay que aumentarle la presión soporte. Por lo menos al paciente Nicolás Batista, él ya se lo van a quitar, ¿no? Ajá. A ese sí se le iría reduciendo. Uno se le va reduciendo. Ese en el SIMB. Cuando uno le dice que hay que ponerlo, vamos a poner B-level antes de ponerle el espontáneo. Uno pone el B-level. El B-level tiene 2 presiones, 2 PIB.
este modo es meramente presión. O sea, ahí no hay nada de volumen. Y la diferencia es que este te da presión en la inhalación y presión en la exhalación, que los otros solo te dan en la inhalación. ¿Ya? Entonces, con este modo, con el PIB de arriba, nos va a garantizar el volumen. Y el PIB de abajo nos garantiza el reclutamiento alveolar, que los otros modos no lo hacen, ni el de presión. Porque el de presión mete presión en la inspiración, pero saca igual el aire en la exhalación. Entonces el alveolo tiende a colapsarse. Entonces este modo, hay médicos que lo usan mucho, hay otros que no. Este modo nos ayuda también a quitar el ventilador al paciente. Que hay veces pacientes que no toleran el espontáneo, se le pone este. Y nada más se le va bajando estos dos y el soporte, que son las 3 presiones que hay. Lo demás, nada más se le baja el oxígeno y la respiratoria, que eso va a depender del paciente. ¿Es necesario a veces subirle el oxígeno a ciertos pacientes? Sí, sí. Como algunos que tengan que subírsela a 100. Un R10. Ajá, un R10. Vamos a decir, los R10 se daña el alveolo. Ujú. O sea, eso es porque hace todo el enredo se daña el alveolo. No hay intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, por ende, no va a haber buena ni ventilación, ni perfusión, ni nada de esa cosa. Entonces, como ese alveolo está colapsado, eso hay que abrir de todas maneras. Entonces, al abrirlo de todas maneras, todo tiene que ir por presión. Todo tiene que ir por presión. Entonces, ahí hay que jugar con el oxígeno y con el PIB. Y se sube oxígeno, se sube PIB. Hay veces que se le ponen 16, 12, 14 de PIB y el oxígeno en 100. Pero ahí uno se corre muchos clásicos, porque si el alveolo está dañado, en teoría esa membrana está como así como dañada, ¿no? Entonces, si tú le pones presión, eso puede... Ajá, entonces ahí también uno se corre, o sea, eso uno lo hace corriéndose muchos clásicos. En realidad corriéndose muchos clásicos porque o es ventilarlo de alguna manera o es que el paciente se te muere. Entonces no es lo ideal porque ya ahí disminuye lo que es la PAFI y todas esas cosas, que eso también nos da de que si se está ventilando bien, si no se ventila bien y así, porque siempre vienen hipoxémicos y es lo que no hay que dejar que pase, hay que arreglar eso. Entonces ahí uno empieza a jugar con el PIB y con el oxígeno. Y ellos siempre tienden a tener el CO2 alto, porque no hay intercambio gaseoso. Entonces se acumula el CO2 y cuando va a haber gasometría, el CO2 por las nubes. Entonces ahí en ventilación, para tú quitar el CO2, tienes que aumentar la frecuencia respiratoria para lavar el CO2. Entonces por fórmula uno lo saca y esto lo ajusta. Entonces, en el espontáneo el paciente literalmente tiene que estar despierto, literalmente. Allí igual, uno nada más pone la presión, soporte y el PIB. Olvídense de lo demás, es que este ventilador te pone otros parámetros que en realidad no se usan. Pero en el espontáneo uno usa nada más esto y el oxígeno. Hay ventiladores que nada más te presentan estos 3 cositas. Ya. Igual, entre más alto está, menos menos va a trabajar el paciente. Entonces tiende a hacer esto. Mira. Él está detectando que el paciente no está haciendo nada, porque es un pulmón. Entonces él hace esto, que dice que el paciente está en apnea, y lo regresa a este modo, a un controlado por volumen. Si el paciente hace, entonces eso se tiene que quitar. Y estar en el cosa que uno le puso. Entonces ahí es donde uno valora si el paciente se puede o no se puede extubar. ¿Ves que se quitó? ¿Ya? Entonces, en el espontáneo, en algún se ven piquito, muchos cerritos así. Eso es mucho. Entonces esta presión se va a aumentar. Se va a aumentar porque eso está impidiendo que pase el aire. Igual cuando... turbulencia. Sí, porque no pasa bien el aire, le cuesta más para entrar porque hay moco. Entonces empieza a subir esto, el paciente empieza a ponerse taquipneico, empiezan a disminuir los volúmenes. Entonces ya uno empieza ya a saber uno qué tiene que hacer, ¿no? Aspirarlo, nebulizarlo y esas cosas. Ya, no sé qué más necesitan. ¿Qué significan esas letras que a veces aparecen ahí? La letra grandota de la esquina. Esto. Eso es propio del sistema del ventilador. De que si está en verde la letra es porque todo está apretado, todo está
bien. El ventilador, el paciente se está ventilando bien, no hay ningún problema para que entre el aire, o sea, eso es lo que significa esto. Igual que aquí, esto se pone rojo, se pone verde, se pone amarillo. Hay otros ventiladores que se prenden un foco aquí arriba. O sea, eso es del mismo sistema de ventilador, que pita de una manera, que se prenden luces, que esto se pone rojo. A veces se pone una A de asistido, está en amarilla, a veces se pone rojo, a veces todo esto se pone rojo y así, ¿no? Son maneras de cómo él te avisa de que las cosas van bien o van mal. Y así. Con el ventilador uno puede medir varias presiones, pero todo es meramente ventilatorio, ¿no? Si el paciente se oxigena bien, si tiene una buena compliance, eso en algún momento se lo dirán también. Todas esas cosas uno las mide, el ventilador las mide, pues. Entonces uno por valores sabe si se está ventilando bien, si no se está ventilando bien y así.